Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cañas. Y yo, Jocelyn Torres. Sean bienvenidos a este 12º podcast en el podcast de Doc. Esta semana vamos a hablar sobre selección en pandemia. Un tema que seguramente a muchos de ustedes les vendrá como anillo al dedo. Recuerden que este mes tenemos una serie de episodios relacionados con la selección de personal que se vincularán directamente a nuestros videos del canal de YouTube y los contenidos en nuestras redes sociales. Así es que si no nos siguen en nuestras redes sociales, incluido YouTube, háganlo para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y puedan tener toda la información completa de este mes relacionado con selección de personal o selección de talento. No olviden darle like y 5 estrellas a este podcast, donde sea que nos estén escuchando. Estamos en Apple y Google Podcast, en Anchor y en Spotify. Adicional al canal de YouTube, que ya saben que ahí pueden suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que tenemos nuevo contenido. Por favor, de verdad, recomiéndenlo al menos a una persona este episodio del podcast y denle like, únicamente denle like. Nos ayudarían muchísimo únicamente dándole like o marcándonos 5 estrellas en Apple Podcast. Y bien, Jos, selección en pandemia. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntanos un poquito tu opinión sobre este tema. Pues bueno, David, yo creo que primero hay que empezar a entender la situación en la que nos encontramos. Estamos en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial que desafortunadamente ha impactado severamente en la economía, pues también mundial. Y pues México no es la excepción, obviamente forma parte de todo este movimiento. Y bueno, ¿esto qué ha ocasionado? Que la mayoría de las empresas, no quisiera decir todas porque es cierto que no todas lo hicieron, llevaron el trabajo a la casa de cada uno de sus colaboradores y ciertamente fue algo que nadie se esperaba que pasara de un día para otro. Los que pudieron, ¿no? Porque muchos otros desafortunadamente no se pueden dar ese lujo. Exacto, sí, estamos en un país donde mucha población pues trabaja al día, ¿no? Y no puede darse el lujo de ir a trabajar desde su casa. Y pues creo que eso ha afectado severamente las cifras de que ha dejado esta pandemia. Pero bueno, ese no es el punto. Regresando al tema de las empresas, pues sí, muchas no estaban preparadas para este tipo de situaciones, ni económicamente, vaya, pues hay muchas empresas que lamentablemente cerraron sus puertas, que tuvieron que reducir su plantilla porque ya no les daba para pagar la nómina. ¿Y qué pasa? O sea, esto es como una bolita de nieve. Toda esa gente se quedó sin empleo en medio de una pandemia. Eso es totalmente preocupante, porque cómo sales adelante, ¿no? Y creo que como empleadores, ya los que con toda esta pandemia han logrado salir adelante, con el cambio de semáforo también han abierto ya sus puertas o sus operaciones empezaron a retomar su curso normal, pues ya empiezan a necesitar a gente, ¿no? Y como empleadores tenemos una responsabilidad muy fuerte. Uno, pues dar empleo a las personas que lo necesitan, pero no solo dar empleo por dar empleo, sino que realmente sea una persona que se adapte a lo que estás buscando y sobre todo, ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, a la cultura de tu empresa. Muchas personas están necesitadas y pues pueden llegar a ser incisivas en la obtención del empleo, pero como empleadores no podemos caer en eso, ¿no? O sea, debemos ser objetivos para que el personal que se integre a la organización sea el adecuado para sus funciones.
Y también ahorita que estás hablando de este tema, quiero regresarme un poquito al inicio de tu participación. Qué importante es ahora el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros como organizaciones, ¿no? Hoy, donde tenemos tanto talento disponible y como tú acabas de decirlo, ¿no? Con esa premura de encontrar empleo, nuestro nivel de responsabilidad es muy grande, ¿no? Es incluso mayor que antes de la pandemia, porque hoy es cierto que hay algunas empresas, algunas organizaciones que se están desafortunadamente aprovechando de esta situación, ¿no? Claro. Dando salarios por debajo de lo que el mercado dicta, por debajo incluso de lo que ellos están acostumbrados a ofertar, y no necesariamente porque sus ganancias bajen, sino también por supuesto que el consumo y la oferta de los servicios pues ha bajado, porque la gente al no salir, algunos sectores pues están viendo seriamente afectados, pero hay otros donde sí tenemos pues las arcas en perfecto estado, ¿no? El cash flow se está viendo igual que en otros meses. Hay incluso sectores en donde hay mucho más trabajo que antes. Uh-huh. Y desafortunadamente sí es cierto que existe pues este tipo de oportunistas, ¿no? Que están dando salarios por debajo, o prestaciones básicas, o los mismos que ofrecen esquemas de contratación mixto para evasión fiscal, ¿no? No me quiero meter en ese tema porque entiendo que no es el objetivo de este episodio, pero pues todo eso es el reflejo de cómo estamos como empresas, y lo hablo en todo el mundo, ¿no? Seguramente en muchos países de Latinoamérica pasa algo similar, pero cómo estamos tomando ese grado de responsabilidad, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario. Coincido contigo, David. Desafortunadamente hay organizaciones que se aprovechan de la situación y de la necesidad de la gente. No quisiera generalizarlo porque también hay muchas otras que ayudan o se mantienen, que eso es lo importante. Claro. Pero independientemente de cuál sea la posición de la organización, ya sea, vamos a llamarlo negativa o positiva, como empleadores tenemos la obligación de seleccionar al personal que más se adecue al perfil buscado y que sobre todo se alinee con los valores de la organización. Creo que eso es lo más importante. Sí, tienes toda la razón. No importa en qué contexto estemos ni cómo se estén aprovechando de las personas. Es cierto que independientemente de ello, pues necesitamos asegurar tener el talento ideal, ¿no? Ese es lo que estás comentando. Sí, y exactamente eso, pero ¿cómo nos aseguramos que en estos momentos de pandemia podamos seleccionar al personal ideal? ¿Cómo son estas nuevas prácticas? Que bien, tal vez algunas antes de la pandemia ya lo llevaban a cabo, pero tal vez no todas, y que han tenido que implementar para que pues su organización siga funcionando con el personal que requiere. Pues hoy muchas empresas nos hemos tenido que alinear a las herramientas digitales, ¿no? La transformación digital que en algunos sectores nos ha costado tanto adoptarla, ya no nos quedó de otra, ¿no? Hoy el mundo nos acaba de dar una patada para lanzarnos a lo que se veía venir en 5 años en el futuro. Lo tenemos ya aquí. Las que estaban listos y los que no estaban listos también ya están aquí, ¿no? Entonces hoy la adaptabilidad y el qué tan resistentes fuimos a los cambios nos está cobrando factura para algunas de las empresas, ¿no? Para aquellos que consideraron la transformación digital dentro de su planeación estratégica o incluso dentro de la forma de ser, pues para ellos no hubo tal cambio, ¿no? Ellos ya lo han venido trabajando, ¿no? Los transnacionales, los grandes corporativos, de manera general, se han visto bien adaptados porque pues eso ya son tendencias que en otros países y en otras latitudes ya se veían haciendo, ¿no? O sea, ya lo estaban realizando desde hace muchos años.
En ese sentido, pues sí tenemos que decirlo, la mayoría de los procesos de selección se pueden hacer de manera digital, de manera remota. Esto obviamente tiene sus bemoles, ¿no? No es lo mismo, como siempre decimos nosotros, trabajar una vacante de un área staff, un área administrativa, que trabajar con vacantes totalmente operativas, vacantes de campo, vacantes de planta, ¿no? Vacantes de ventas, que ahí su trabajo está directamente en la parte del proceso, ¿no? O sea, ya sea la planta de manufactura, la planta de alimentos, estar ahí en campo atendiendo los servicios, estando en citas con los clientes. En esos sentidos, o en esos casos en los que sí tienen que estar ahí al pie del cañón, pues no nos queda de otra más que tener todas las recomendaciones de cuidado de la salud, y en la medida de lo posible buscar cómo evitar que la gente esté ahí presencial, ¿no? Que la gente tenga que exponerse, porque no basta hoy con no tener empleo. El hecho de que ellos puedan salir a buscar ese empleo también conlleva la probabilidad de que se contagien. Exacto, como empleadores debemos de tener en cuenta el tipo de vacantes que necesitamos cubrir, porque no es lo mismo un administrativo que una persona que puede estar en campo y que por la misma necesidad del negocio tenga que salir, ¿no? Y bueno, en este sentido, la empresa debería asegurar las medidas sanitarias correspondientes para el cuidado de esa persona que se está incorporando y que va a tener que estar en sitio haciendo sus respectivas labores. Y bueno, ya hablando un poquito más de la selección en tiempo de pandemia que se lleva a cabo de manera online, quisiera que hagamos un análisis de las etapas del proceso de selección y cómo estas etapas se pueden llevar a cabo de manera virtual. Empecemos por las entrevistas iniciales. Ya sé qué candidatos voy a entrevistar. ¿Cómo se harían estas entrevistas? Pues normalmente se ocuparían las plataformas para videollamadas que se encuentran actualmente. Estas herramientas pueden ser Zoom, Microsoft Teams, Skype y bueno, muchas otras más que encontrarán dentro del mercado. Lo importante es que se adapten a las necesidades de la organización y sobre todo cuando se tenga el contacto con el entrevistado, hacerle saber cómo se va a llevar a cabo esta entrevista para que se prepare, es decir, que si va a estar en su equipo de cómputo, que descargue la aplicación que corresponda, o que si va a estar en su celular también la descargue. Tal vez también enseñarle cómo ingresar a esta videollamada. Recordemos que pues todo esto es nuevo y no mucha gente sabe usar este tipo de aplicaciones, entonces lo ideal sería que diéramos una serie de instrucciones breves, sencillas y claras, donde le indiquemos al entrevistado la forma de ingresar a la videollamada. Y también hacer mucho énfasis en que no por el hecho de ser una videollamada perdamos esa seriedad o ese profesionalismo. Al final es una entrevista de trabajo que se debe tomar con la seriedad debida, y eso como entrevistados debemos entenderlo, y también como reclutadores es lo mismo, no porque esté de home office puedo permitirme ciertas cosas. Es una entrevista de trabajo y habla de la imagen y el profesionalismo de la organización. Exactamente. No importa por qué medio hagamos esta entrevista inicial, porque incluso al día de hoy y antes de la pandemia, muchos hacían las entrevistas hasta por teléfono, ¿no? Obviamente esa es la entrevista rápida y
algunos profesionistas pues preferirán hacerla presencial o tener por lo menos la cara de la persona, ¿no? Poder identificar cuáles son sus ademanes, cuál es el comportamiento que está teniendo durante la entrevista. Pero sí, como tú dices, independientemente del método, hoy tenemos que voltear a ver la preparación que estamos haciendo sobre el candidato, ¿no? Tú lo acabas de decir muy claro. Cuando vamos a tener una reunión, por ejemplo, usemos la videollamada, ¿no? Cualquier videollamada que tenemos. Si queremos hacer esta entrevista, hay que ponernos de acuerdo, asegurar que las personas sepan usar los programas, porque muchas de ellas acaban de dejarlos sin empleo, entonces, o se acaban de quedar sin empleo, entonces para algunas otras personas podrá resultar hasta increíble que hoy haya alguien que no sepa utilizar ese tipo de aplicaciones, pero pues no conocemos la realidad de todas las personas en el mundo, ¿no? Entonces hoy yo me he llegado a encontrar con personas que no saben utilizar Zoom o que no saben utilizar Teams, por ejemplo, y está bien porque no necesitas en el mundo normal, no necesitabas hacerlo, ¿no? Salvo algunos casos muy concretos. Hoy estamos en una curva en la que como empresa tenemos que asegurarnos de que también nuestros candidatos dominen eso, ¿no? Y ahora yo me volteo al otro lado de la moneda, ¿no? Que el reclutador deba tener certeza absoluta de cómo funcionan, qué beneficios tiene, qué limitantes tienen esas herramientas, para poder de verdad sacarle el máximo provecho, ¿no? Que también es cierto que hay algunos profesionistas o algunos ejecutivos que no dominan cabalmente las herramientas, y pues eso también habla de nuestra marca, ¿no? De cómo nosotros nos estamos preocupando por su preparación. Ahora, esa es la parte inicial. Tenemos todo el proceso de selección o de identificación de sus competencias, ¿no? Y en este caso podemos dividirlo tanto en las habilidades blandas como en las habilidades duras, ¿no? Normalmente cuando tenemos los procesos de selección, por regla general o en la mayoría de las organizaciones tienen sus pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, pruebas de rasgo de personalidad, de inteligencia, de adaptabilidad social, que ya muchas de esas las hacen a través de baterías online, ¿no? Como Pixum, PsicoWeb, PsicoWin, no lo sé, hay N1000, Armstrong, hay muchísimas opciones en el mercado, cada día hay cada vez más. Entonces no quiero detenerme ahí a ahondar más en el tema. La mayoría de las personas hoy ya lo hacemos a través de plataformas. Más allá de por temas de pandemia, es porque es más fácil para el ejecutivo de talento, ¿no? No es lo mismo tener a 10 personas sentadas haciendo con su lápiz un dibujo de persona bajo la lluvia, ¿no? O que tener a 100 candidatos al mismo tiempo, cada uno desde su teléfono, desde su casa, haciendo este tipo de evaluaciones, ¿no? Hoy incluso ya hay softwares o hay inteligencia artificial, que lo platicamos en el capítulo de inteligencia artificial en reclutamiento, que te permiten ya evaluar a los candidatos a través de entrevistas grabadas, ¿no? El algoritmo evalúa su comportamiento, evalúa sus gestos faciales e incluso te puede estimar patrones de conducta o patrones de honestidad. Entonces, pues ya con la inteligencia artificial, todo este tema de evaluación de la competencia viene súper sobrado, ¿no? En evaluaciones técnicas tal vez ahí pudiera ser más complejo, porque en el caso de operadores o en el caso de gente que necesita estar en campo, pues no lo puedes mandar todo el kit de herramientas o todo el kit de soldadura, por ejemplo, para que te mande un video de cómo suelda, ¿no? Entonces ahí sí tienen que visitar la organización, pero creo que es el único punto, ¿no? En el tema ya en específico de la evaluación tanto de competencia como todo ese tema de personalidad, capacidad numérica, capacidad social, pues hoy no le vería el motivo por el que necesitaríamos que esa persona se presentara en la organización. ¿Tú qué opinas? Tienes razón. Ahora, la siguiente etapa del proceso serían entrevistas ya con el líder, ¿no? Con la persona
que pueda llegar a ser tu jefe. Pues siguiendo en la misma línea, lo que podría llegar a funcionar igual son estas entrevistas de manera virtual a través de las plataformas que mencioné hace unos momentos, pero también hay algunas plataformas o aplicaciones más bien que ya te permiten hacer cierto tipo de entrevistas, como mencionabas hace rato, que ya son grabadas y que te pueden hacer un resumen del comportamiento de la persona. Sí, hay aplicaciones en donde incluso hasta los líderes le puedes mandar a través de la aplicación preguntas clave, ¿no? Si tú ya tienes definido tu modelo de competencias y obviamente está alineado el perfil que estás buscando, al líder ya nada más le llega la cita de a quién tiene que entrevistar y le llega todo el cuestionario. Y en ese sentido, él lo único que tiene que hacer es guiar esa entrevista, ¿no? Estar haciendo esas preguntas con base en este modelo. Y al ir respondiendo poco a poco cada una de las preguntas, el mismo algoritmo te va dando el resultado, ¿no? Si tienes líderes competentes y ya preparados, por supuesto que pueden hacer por sí mismos las evaluaciones, ¿no? Si tu proceso de selección ya es lo suficientemente maduro para tener retroalimentación online o retroalimentación inmediata, ellos pueden empezar a evaluar como con el modelo STAR, por ejemplo, algunos otros modelos que te permitan evaluar las competencias en el caso en el que apliquen, ¿no? Entiendo que a personal básico o personal que está entrando a puestos totalmente operativos, pues no le vas a aplicar una evaluación por competencias, no es lo que quiero dar a entender, sino por el contrario, que si el líder ya domina su proceso, pues para él sería sencillo relativamente hacer este tipo de entrevistas de manera remota, ¿no? Entendiendo obviamente que ya la evaluación técnica ya pasó, entonces ya no habría un motivo por el cual necesitaríamos que la persona estuviera presencialmente, ¿no? Incluso hasta eso, el tener las entrevistas de manera remota también nos ayuda para ver el contexto en el que vive la persona, ¿no? Hoy hay muy pocas personas que se van al Starbucks o se van al Vips a hacer sus entrevistas, no porque no sea adecuado o no porque tengan internet, que a veces no tienen, desafortunadamente, sino porque también el ruido para una entrevista de trabajo o para estar frente a una persona que va a decidir si te quedas con el empleo o no, muchos lo pueden llegar a tomar como una mala idea, ¿no? Que porque va el mesero, que porque hay ruidos, que están jugando los niños, no lo sé. Depende de la hora y depende el lugar en donde vayan a tener esas sesiones. Pero en lo general, la mayoría de las personas tiene su entrevista en el cuarto o en la sala o hasta en el despacho de sus papás si son jóvenes, ¿no? Y a veces nos ha tocado ver que cuando estás haciendo las entrevistas, pues escuchan la tele o están haciendo el quehacer, la limpieza de la casa. Los perros no pueden dejar de hacer ruido, ¿no? Las mascotas, incluso hasta los sonidos de la calle, ¿no? Las personas que andan ahí por las calles con sus bocinas, esas famosas, ¿no? Entonces también te permite conocer un poco más de la persona, ¿no? A través de su contexto y de cómo es que se vive ahí desde donde está haciendo la transmisión. Ese es en el caso de las entrevistas que bien comentas. Los assessment center para el caso de líderes o para posiciones clave, que son estos eventos en donde se evalúa la aplicación práctica de la competencia o de ciertas destrezas o habilidades, pues no tiene por qué ser diferente, ¿no? Herramientas como Genially, algunas otras como Moodle, no lo sé, una serie de aplicaciones o de softwares que nos permiten llevar la ludificación, o como el anglicismo es gamification, a los procesos de selección. Pues ahí estamos solucionando un poquito cuando se reunían a las personas, ¿no? Los últimos 3 candidatos los vamos a colocar en un cuarto y hacemos el assessment, que es como normalmente las empresas lo hacen, ¿no? Hoy no necesitas hacerlo, lo puedes hacer de manera digital, como decía, a través de estas LMS o herramientas de gestión
del conocimiento. Y pues, por ejemplo, hemos tenido ejemplos nosotros, ¿no? En donde el Genially nos permite jugar un poco con las personas y ver también ahí cómo se desenvuelven. Que recordemos que no importa la labor que les dejes hacer, ¿no? Lo que importa es cómo los observas y qué preguntas te estás haciendo del comportamiento que estás viendo de ellos, ¿no? Cualquier práctica que puedas llegar a hacer con ellos presencialmente, la vas a poder hacer de manera remota. Ahora, ¿cuál crees tú que sería, o si pudieras definir las 3 ventajas? Si puedes decir 3, si no, pues 1 o 2. Ventajas que tenemos hoy de hacer los procesos de selección en su mayoría remotos. Creo que la principal ventaja es que no perdemos tiempo. Me tocó anteriormente cuando me postulaba para algunas vacantes que tenía que trasladarme horas para llegar a la oficina o a la empresa y que la entrevista durara tan solo unos minutos o que te hicieran esperar mucho tiempo para que te pudiesen atender. Entonces, pues es la principal ventaja que yo encuentro en reducir el tiempo tanto de los empleadores como de los candidatos. De los candidatos, exactamente. Oye, porque imagínate, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México la mayoría de la fuerza laboral se encuentra a las orillas. Sí, no, terrible. Y tener que trabajar, pongamos este ejemplo, ¿no? Santa Fe o Polanco, que se hacen 2 horas mínimo de camino. Imagínate ir a una entrevista de trabajo así para que, no sé, te atiendan 15, 20 minutos, que a veces los líderes son así. Obviamente tiene que ver mucho la cultura y la preparación que tengan estas personas para entrevistar, pero sí puede ser la muerte, ¿no? Porque tardas más de 3 horas en transporte para que una 10ª parte, un 20% de ese tiempo se traduzca en la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, exactamente. Entonces, eso yo lo traduciría en una primer ventaja acerca de la selección remota. Otra ventaja sería el hecho de poder hacer estas evaluaciones psicométricas en tu entorno. Me refiero a que busques el momento ideal, el espacio ideal para poder concentrarte y responder a tus pruebas tanto cognitivas como de personalidad. Entonces, creo que esa es otra gran ventaja que a ti como candidato te permite tomarte el tiempo que necesitas. Claro, o sea, las herramientas te dan un tiempo límite, pero me refiero al tiempo idóneo, porque pues ahorita todos están en casa, ¿no? Bueno, la mayoría. Entonces, si tienes hijos, tal vez no lo puedes hacer en la mañana porque los estás atendiendo. A lo mejor ya puedes hacer en la tarde-noche, que ya estás un poco más tranquilo. Entonces, creo que esa es otra de las grandes ventajas que nos permite este tipo de selección vía remota. Y como tercera ventaja, yo consideraría el costo. El costo tanto para el candidato como para la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa le permite reducir su costo en cuanto a tener a un espacio específico y diseñado para realizar este tipo de evaluaciones. Ahora, para el candidato, pues se refleja un poquito más en lo que comentábamos hace rato con respecto al traslado. O sea, sí, lo que comentabas, muchas personas vienen de las orillas de la Ciudad de México y trasladarse hacia Santa Fe o Polanco, más allá del tiempo, pues te llegas a gastar a veces hasta 100, 150 pesos solamente en transporte. Entonces, pues imagínate si todos los días de una semana te piden que vayas a diferentes entrevistas, ¿no? A lo mejor hoy fuiste con el reclutador, mañana vas a evaluaciones psicométricas y hasta el otro día vas a la evaluación del líder. Y por último vas al assessment, ¿no? O sea, ya... Y así tu dinero de repente ya no existe, ¿no? O sea, ya lo gastaste en puro traslado. Y pues cuando uno está desempleado, lo que menos quiere es estar gastando dinero.
sobre todo en este tipo de idas y vueltas, ¿no? Para que tal vez al final ni siquiera te quedes. Entonces creo que eso es un tema muy importante, el tiempo, el dinero y la tranquilidad de ambas partes. Claro, y hoy tienen mucho más peso porque habiendo tantos desempleados, al menos en México, el poder ahorrarle dinero y tiempo a las personas sí se traduce directamente en 4 veces más vacantes, ¿no? A las que se pueden postular, o esas horas de traslado son horas de scouting buscando oportunidades de trabajo, y ese dinero que están gastando o que están ahorrando se traduce en poder subsistir o poder llevar alimento a su mesa en el caso de los que son líderes de familia, ¿no? Ahora, ciertamente no todo es beneficio y todo es positivo. Dentro de las desventajas que podemos tener, pues sí, muchas veces es no tener la certeza de la competencia técnica que pudiera tener para las personas que no pueden ir a estas evaluaciones técnicas que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, los que no pueden ir, los que no quieran asistir, pues es cierto que el proceso se atrasa y muchas veces pudiéramos llegar a pensar que es buena idea tomar la decisión de incorporarlo aún no teniendo esta evaluación, y pues corremos el riesgo, ¿no? Al final que sea una persona no competente y nos impacte en la operación diaria, que sería el menor de los problemas, ¿no? El segundo es la inversión que se tiene que hacer como organización en el desarrollo de los softwares, o en la instalación, en la capacitación del personal, toda la licencia que se pudiera llegar a utilizar. Es cierto que nos reduciría incluso en algunos casos hasta posiciones, ¿no? Ya no necesitaríamos tantos reclutadores, porque hoy la inteligencia artificial puede hacer lo mismo mucho más rápido y al mismo tiempo. Sin embargo, de manera inicial, la inversión sí sería considerable, ¿no? Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y la tercera, pues, es cierto que también estamos lidiando con un tema cultural, ¿no? Muchos de los directores o muchos de los responsables de área aún no están acostumbrados a hacer este tipo de procesos de manera totalmente digital. Por supuesto que estoy hablando de ciertos sectores, ¿no? No todos aplican, y hay personas que nos están dando cátedra de cómo implementar este tipo de procesos de manera totalmente remota y totalmente digital. Para ellos, pues nuestro reconocimiento, y al contrario, ¿no? Son un ejemplo de cómo anticipándose y teniendo esa visión de negocio y esa visión a futuro, pues todo se puede lograr. Pero para aquellos que todavía creen que tiene que estar el candidato ahí arrastrando el lápiz, o el reclutador sentado frente a 10 personas para que crean que está haciendo el trabajo, pues para ellos se está viendo muchísimo, muy fuerte el tema de la resistencia, ¿no? Que para ellos sí es un factor que muy específicamente ellos tendrán que trabajar. Por supuesto que dependiendo de el lado de la moneda que quieras ver, pues lo podrás ver como una bendición, como un ahorro y como una reducción de aspectos. Y por el otro lado, pues sí, hay una serie de desventajas que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Pero lo importante, como siempre, es que el público nos pueda decir qué es lo que opina, qué es lo que está viviendo desde su trinchera. Y creo que ya cerrando el tema, lo más importante es que aprendamos de la situación que estamos viviendo y aprendamos a hacer así las cosas, a entender que este tipo de métodos de trabajo impactan de manera positiva a la organización, no solamente en el proceso específico de selección, sino ya internamente la operación de la empresa. Entonces tomemos estas cosas positivas, tomemos lo que nos funciona, implementémoslo como ya un método de trabajo para la organización de aquí a futuro, ¿no? O sea, no esperarnos a que vuelva a pasar algo similar. Pues si está funcionando y si muchas organizaciones han podido salir adelante a pesar de la pandemia y a pesar que jamás habían
trabajado vía remota y está funcionando, ¿por qué no implementarlo? Digo, son muchos ahorros y muchos beneficios que podrían estarse dando si se implementan estas nuevas técnicas de trabajo en la organización. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más acerca del tema, escríbenos a contacto@teoconsultores.com y también síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nuestros contenidos. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte con tus procesos de selección de talento, así como del resto de procesos de recursos humanos. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrarnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle like o 5 estrellas a este episodio y compartirlo con todos tus contactos relacionados con la cultura organizacional. Gracias por escucharnos en un episodio más de el podcast de Teo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Adiós. Adiós.